Esta mañana me da muchísimo gusto compartir con ustedes mis ideas más recientes en esta plenaria a la cual he llamado Sitios y Lenguas de Pensamiento Fronterizo para Forjar Nuevos Futuros. Como el título lo indica, la plenaria de hoy más que nada la he diseñado para que sea un espacio de reflexión para juntos construir ideas para visualizar un futuro más justo y más alumbrado y libre para nuestros hijos, hijas, hijes, estudiantes bilingües, ¿verdad? Entonces, hoy me gustaría tomar la oportunidad para explorar ideas y cuestionar si realmente lo que estamos construyendo y lo que hemos construido en la educación bilingüe es lo que deseamos, lo que queremos hacer, y si queremos hacerle algunos cambios y ver el rumbo hacia donde queremos ir, ¿verdad? Antes de comenzar, me gustaría escuchar de ustedes. Como les dije, quiero que esta sea una sesión interactiva. Entonces vamos a calentar un poquito el motor para sentirnos en confianza y me encantaría también aprender de ustedes. Entonces les voy a pedir que se tomen unos segunditos cortitos, ¿verdad? Y utilicen el chat para que nos compartan algunos de los éxitos que hemos logrado en nuestros programas bilingües, con nuestras comunidades multilingües, en nuestros programas, en nuestras escuelas, ¿verdad? Es importante que primero reconozcamos los esfuerzos y los éxitos que hemos alcanzado porque ha sido una trayectoria larga. Entonces, ¿cómo no se toman unos segunditos para escribir en el chat? Muchísimas gracias por todo lo que están compartiendo. Realmente me dieron hasta escalofríos de leerlos. Um, y pueden tomarse el tiempo para leer estos éxitos, ¿no? Cosas hermosas, el uso de los estándares del lenguaje, de las artes del lenguaje en español. Eso ha sido un logro, ¿verdad? Algo que completamente se marginaba antes. La proposición 58, la escritura creativa, y perdónenme que estoy tratando de leer sin morirme, validar y honrar la identidad de nuestros estudiantes, muchísimas cosas tan lindas, ¿verdad? Muchas gracias por compartir, me encanta todo esto y me voy a tomar, ahorita cuando ustedes se vayan, yo me los voy a leer todos, cuando ustedes se vayan a sus grupos, porque en un momento vamos a estar en grupos. Bueno, entonces, qué excelente, ¿no? Y ojalá que que tomemos tiempo diariamente para reconocer estos logros y celebrarlos, ¿no? Y creo que nuestra reunión de hoy es realmente esa celebración, sobre todo con esa bella música con la que comenzamos. Ahora, ¿cómo no también reflexionamos un poquito y pensamos en cuáles son algunos de los desafíos que seguimos enfrentando, ¿no? ¿Qué problemas son los que aún tenemos, ¿verdad? Porque nuestro trabajo no termina y que tenemos que seguir buscando soluciones, buscando maneras de transformar nuestros contextos educativos para nuestras niñas. Vamos a continuar. Bueno, pues quisiera comenzar ahora con una reflexión, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando a través de la plenaria, vamos a continuar reflexionando y quisiera tomar un tiempo para reflexionar acerca del futuro que deseamos para nuestros estudiantes. Los constantes desafíos en el mundo y en nuestra sociedad, como los cambios climáticos, ¿verdad? Que nos hace preguntarnos qué tipo de mundo les estamos dejando a las siguientes generaciones, la constante injusticia racial, que es un trabajo diario que no termina, que a veces nos agota, ¿no? Pero que tenemos que continuar luchando. Así como las injusticias que la pandemia ha sacado a la luz, que ya existían, ¿verdad? Pero que la pandemia ya sea que o las ha exacerbado, ¿verdad? O les ha traído un brillo de luz, las ha sacado a la luz, nos presentan una realidad que debería afectar profundamente la manera en la que vemos la escuela y la educación, ¿verdad? Incluso organizaciones mundiales como la UNESCO recientemente se han parado, se han detenido a pensar en qué visión debemos generar para el futuro en la educación. Pero antes de pensar en el futuro, quisiera que tomáramos un momento para pensar acerca del presente y sus realidades. Y ustedes ya lo han estado haciendo, lo están haciendo aún, están pensando en sus desafíos, en sus logros, para dónde voy, ¿no? Y a mí me gusta mucho el trabajo de Bettina Love,
porque me ha sido muy útil en estas reflexiones. La verdad que sí ha sido desde COVID han sido unos años de mucha reflexión para mí, reflexiones profundas, íntimas, ¿no? Porque también esto yo lo vivo como madre de niños, de niñez, mexicoamericanos y bilingües, ¿no? Y entonces, Bettina Love nos explica que para la juventud y la niñez de las comunidades históricamente marginadas, la escuela se ha convertido, lo ha sido por mucho tiempo, en un complejo de supervivencia educativa, en el cual los estudiantes tratan de sobrevivir en vez de dedicar su tiempo a florecer y prosperar. Este complejo de supervivencia lo vemos por una parte en la luz apagada de los ojos de nuestros hijos cuando nos hablan de sus experiencias en la escuela, ¿no? En sus experiencias sociales, académicas, en la realidad de que muchos de nuestros hijos son sujetos a gritos y órdenes constantes que intentan controlar sus cuerpos, sus voces, su imaginación. También vemos la necesidad de supervivencia cuando son obligados a aprender ideas y conceptos que son irrelevantes o incongruentes con su historia de vida, ¿verdad? Con sus lenguas, con sus formas de ser. Bettina Love nos habla de las similitudes entre la experiencia de la escuela a la de una prisión. Y literalmente, muchas veces vemos niños, y esto para mí es muy doloroso ver niños, la verdad, sobre todo cuando son niños de color, ¿no? Caminando en filas, con sus manitas hacia atrás, así, agarrando sus manitas hacia atrás, con una burbuja en su boca para que no hablen. Hagan de cuenta que me llegan imágenes así de una prisión, ¿no? De verlos así. Y ver que en las escuelas para otro tipo de niños y niñas no existe tal rigidez, ¿no? Entonces, muchas veces la escuela es un lugar donde ellos aprenden a que no son lo suficientemente inteligentes o bilingües o talentosos o bien portados. Vemos como en muchas escuelas lo que importa es el número de estudiantes inscritos, ¿no? En la lucha de elección de a qué escuela se van a ir y nos peleamos por quién tiene más estudiantes o un énfasis excesivo en las calificaciones de los exámenes estatales. Mientras que el niño, la niña, el niñe, le niñe, individual, no importan realmente, ¿verdad? Donde puede pasar un año entero sin que el docente se entere de las cosas que a Rosita le gusta hacer, o que Joaquín cruza la frontera todos los días para ir a la escuela, o que Mónica es la que cuida a su abuelita, o que René es un increíble artista y que Valeria es poeta. Quisiéramos poder decir que esto no sucede en nuestros programas bilingües y seguramente que en el de ustedes no, porque ustedes están aquí. Pero desafortunadamente yo sí he sido testigo de que esto sucede en muchísimas escuelas bilingües, donde es mejor quedarse callado que no hablar inglés o español como le gusta a la maestra, o donde ser negro es suficiente para ser visto como un niño problema o no ser suficientemente digno de una educación bilingüe. Entonces, Bettina Love nos habla de la enseñanza abolicionista, la cual se dedica a demoler ese complejo de supervivencia educativa y soñar nuevos futuros donde nuestros niños importan. Ella nos anima a reconstruir una visión y caminos para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de soñar nuevos sueños de libertad, los cuales son los que están llenos de alegría, de resistencia, de amor y de una imaginación inquebrantable de lo que es posible cuando nuestros estudiantes realmente importan y viven, no solo para sobrevivir, sino para florecer y prosperar, ¿verdad? Entonces, me gustaría que tomáramos un minuto para generar ideas. Vamos a continuar haciendo esto, ¿verdad? De qué futuros deseamos para nuestros estudiantes. Entonces voy a pedir que se tomen un minutito tal vez para cerrar sus ojos y imaginar qué futuro deseas para las nuevas generaciones, para las niñas que van a enfrentar nuevos desafíos, pero que también se encuentran en un contexto donde hay muchas cosas diferentes a las que nosotros vivimos, ¿verdad? Cuando estábamos creciendo. Entonces, ¿qué palabras caracterizarían o qué elementos de los futuros que desean para sus estudiantes caracterizan los caminos que debemos construir en el presente? Por ejemplo, si yo me quisiera imaginar una palabra, para mí últimamente la palabra de alegría está tomando mucho valor.
porque nos encontramos han sido años tristes para muchos de nuestros estudiantes, pero hay para otros que además lo han sido desde antes de la pandemia, ¿no? Salir de la escuela y decir, este fue el peor día de mi vida y quiero sobrevivir, simplemente hay un día más, ¿no? Ya no puedo esperar a salir de la escuela. Entonces, la alegría para mí, yo quisiera ver alegría en nuestros salones, en las vidas de nuestros niños, en su aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué otras palabras? Entonces, si quieren, pueden cerrar sus ojos, pensar, imaginar y simplemente contribuir palabras aquí en nuestro chat. Y ya estoy viendo palabras hermosas, alegría, sonrisas, que tengan el conocimiento y el autoestima para crear su propio destino con confianza y seguridad. Me dio escalofrío. Equidad, respeto, orgullo, amor, cariño, self-empowerment, respeto mutuo, confianza, ánimo, autoestima, caridad, amor, orgullo. Voy a llorar. Me encanta. Preciosas palabras. Y estas se van a quedar aquí en el chat para que continúen inspirándonos. Muchísimas gracias. Espero que estas ideas les sean de inspiración. Claudia Cervantes usa pronombre she, her. Sí. Muy bien. Entonces voy a continuar a lo que sigue. Bueno, en lo personal, creo que nuestros programas bilingües son los sitios idóneos para forjar esos sueños de los que están hablando ustedes. Sueños de un futuro donde nuestros estudiantes importen así como son y donde podamos cultivar y sostener lo que ya tienen en vez de que sea un lugar donde nunca son suficientes, ¿no? Los que en vez de crecer y valorarse, llamarse y reconocer su valor, se sientan insuficientes. Sin embargo, es importante considerar teorías, ¿verdad? Que nos puedan ayudar a analizar nuestros programas y prácticas y que nos proveen dirección para crear alternativas. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes 3 teorías que ojalá nos puedan ayudar a analizar nuestro entorno educativo, incluyendo sus metas, ideologías y prácticas, para luego poder construir algo nuevo. Y tengo estas 3 teorías que espero hacerles justicia porque es difícil explicarlas en unos minutos tan cortos, pero y aquí tengo mucho escrito y yo sé que es una regla de que no debemos de tener tanto escrito en una pantalla, pero aún así se los puse por si quieren repasarlo. Esto hay veces que a mí me pasa que es más fácil para mí leerlo que escuchar, ¿no? Pero la primera teoría que tengo es algo compleja. Esta es la teoría de colonialidad, modernidad. Es como son 2 lados de la misma moneda, entonces están conectadas, no están separadas, ¿verdad? Y esta fue desarrollada por el filósofo argentino Walter Mignolo. Mignolo propone que estas son 2 caras diferentes de una misma moneda, como les digo. Pero comenzando por la colonialidad, esta es la condición del mundo que se originó en los procesos de colonización o el colonialismo, ¿verdad? En Latinoamérica y en las Américas, en lo general, en las Américas, luego viene a nuestra imaginación, bueno, los colonizadores españoles, los colonizadores ingleses y franceses y portugueses, no portugueses, sí, portugueses. Entonces, eso viene a nuestra mente, ¿no? Pero de acuerdo al sociólogo peruano Aníbal Quijano, la colonización no terminó con el fin de las colonias, sino que esto solo fue un principio para la formación del mundo en un estado colonial en el que se impuso todo lo europeo como las únicas formas legítimas de pensar, ser y sentir. Todo lo que está fuera de este paradigma es considerado como primitivo o ilegítimo. También se construyeron conceptos que fueron útiles para avanzar la colonización y que estaban basados en razonamientos europeos. Y hay varios como la raza, el género, las lenguas legítimas, etcétera. Pero les voy a dar el ejemplo de la raza, ¿no? En las Américas, por ejemplo, se desarrolló el concepto de raza para clasificar a grupos de gente como humanos, si eran blancos y europeos, o subhumanos, o no completamente humanos, si eran negros o indígenas. Por eso tenemos ese historial de las castas en Latinoamérica, ¿verdad? Que eran basadas
en ideas de ese tipo de categorizaciones de la raza. Pero no solo se hicieron las castas, sino que se utilizaron estas ideas para definir, para crear la diferencia colonial de lo que es humano o subhumano o no completamente humano, ¿verdad? Y estas ideas podían justificar la colonización y junto a ella la esclavitud y el genocidio, porque si los esclavos son negros, entonces no son entonces humanos completamente, entonces se justifica que los podamos usar para trabajo. Y de la misma manera a las personas indígenas, ¿no? Está bien el genocidio, matarlos porque no son seres humanos, ¿verdad? Que también es un paradigma que viene de una ideología europea que separa a los animales y otros aspectos de la naturaleza del ser humano y posiciona al ser humano como el líder, la autoridad de todo lo demás, ¿verdad? Y así al crear categorías de personas que no son humanas, se puede crear esa diferenciación de seres más inferiores, ¿verdad? La lengua fue otra construcción similar. Se empezó a observar, a clasificar y etiquetar lenguas para distinguir aquellas que eran supuestamente capaces de avanzar el intelecto. Y podemos ver de esto en las escrituras de filósofos franceses y de los que se hablaba de la lengua, aquellas lenguas que realmente avanzan la humanidad intelectualmente, mientras que a otras se les catalogó como primitivas y subdesarrolladas. Bueno, esos son solo unos ejemplos que, aunque surgieron con el colonialismo o la colonización, son ejemplos de la colonialidad que continúan influyendo en nuestra subjetividad, nuestra visión cósmica, que en realidad está basada en un proyecto capitalista que aunque no se llamaba así, ¿verdad? En aquellos tiempos de la colonización, pero realmente era un proyecto de acumulación de riquezas sin límites, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a la modernidad. Y la modernidad, por otra parte, es lo mismo, pero con otra cara. Esta nace de la colonialidad y tiene como misión redimir a la humanidad del primitivismo, ¿verdad? Hay que avanzarnos, a desarrollarnos para llegar a ese ideal imaginario que viene de una imagen europea, ¿no? Ahí la noción de los países subdesarrollados. Y todos los que no se encuentran en un estado de desarrollo final ocupan un lugar periférico y marginado. Se les considera atrasados. Entonces la modernidad impone una visión del tiempo lineal en la que las personas que están fuera del centro moderno, que son aquellos que son los desarrollados, se les considera atrasados o primitivos. Y nos impone ideales a seguir que en realidad nos llevan al mismo propósito de la colonialidad, que es la acumulación de riqueza como meta máxima. Y el estar fuera de la modernidad es manifestado por maneras de ser, vivir, sentir, pensar y hablar que se desvían de la imposición modernista y civilizadora. Entonces, cuando pensamos en las metas actuales de la educación, lo que medimos como éxito y avance, debemos preguntarnos si estos son definidos por la modernidad y perpetúan la condición humana de la colonialidad, o si nos están llevando a diferentes visiones, ¿verdad? Entonces, al pensar en qué tipo de futuros deseamos para las siguientes generaciones, debemos preguntarnos si deseamos continuar contribuyendo a esta cosmovisión modernista o si es necesario interrumpirla y crear una cosmovisión descolonizada y descolonizadora, ¿verdad? Es aquí donde el pensamiento fronterizo nos ayuda y esta también es una idea del doctor Walter Miñolo, ¿verdad? Este concepto se refiere a las acciones de resistencia que desobedecen la razón moderna. Son acciones que nos ayudan a liberarnos de esas ideas de diferencia colonial que han formado nuestras subjetividades y percepción de la vida, pero que nos fueron impuestas, que no son nuestras, ¿verdad? También son acciones que buscan recuperar las formas de vida y de pensamientos descalificados por inválidos, que buscan devolver la legitimidad a las voces periféricas y a curar las heridas provocadas por la modernidad y la colonialidad, como lo son el racismo, las fronteras y el complejo de supervivencia educativa del que nos habla Bettina Love. Entonces, el pensamiento fronterizo es entonces una conciencia crítica y creativa
que nos permite reimaginar nuestras aulas bilingües como los sitios y las lenguas en los que soñemos y forjemos futuros de libertad. Finalmente tengo la tercera teoría, que es una teoría desarrollada por la escritora chicana Gloria Anzaldúa, y ella se basa en este término de origen náhuatl para definir un estado intermedio, que es un estado fronterizo entre la colonialidad y la descolonialidad, ¿verdad? Que nos mueve a una nueva conciencia. Es un estado precisamente de pensamiento fronterizo, donde nos desbaratamos, nos deshacemos para luego reinventarnos con una nueva visión. Esto es entonces lo que me gustaría que comenzáramos a hacer hoy, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen con la que ustedes probablemente están muy familiarizados. Son los 3 pilares de la educación bilingüe dual. Pudiéramos hacer este análisis con cualquier cosa que utilizamos en la educación, pero creo que este es algo que tal vez muchos de ustedes conocen. Entonces, aquí tenemos los 3 pilares que son los que sostienen o son el fundamento, ¿no? La base de la educación bilingüe, the dual language. Entonces tenemos el bilingüismo y biliteracidad o biletrado o lectoescritura bilingüe. Y luego tenemos la otra columna que es el alto aprovechamiento o logros académicos. Y la tercera columna que es la competencia sociocultural. Entonces, estos pilares han evolucionado, no siempre se han visto así y han sido el producto de mucho trabajo para definir y establecer la educación bilingüe dual. Sin embargo, en mi investigación y en la investigación de muchos otros, hemos descubierto que aunque a simple vista parecen algo muy bueno, que prontamente aceptamos y abrazamos, ¿verdad? En la práctica, están muchas veces sujetos a una gran influencia colonial y modernista. Y es ahí donde se originan muchas de las desigualdades e injusticias que continúan manifestándose en nuestros programas, como cuando privilegiamos a ciertos estudiantes y no a otros, ¿no? Cuando nos enfatizamos ciertas cosas, ciertos aspectos, por ejemplo, o ciertas definiciones del bilingüismo o ciertas definiciones del alto aprovechamiento académico, o privilegiamos el alto aprovechamiento académico a diferencia de la competencia sociocultural, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que juntos analizáramos los pilares, ¿verdad? En la siguiente actividad que les vamos a dar, se van a reunir en grupos pequeños para usar los marcos teóricos que les presenté y para hacer las siguientes 2 tareas. Les voy a dejar 2 tareas. Primero van a tratar de identificar la influencia colonial modernista en nuestra construcción y aplicación de estos pilares. Entonces, los van a analizar, ¿no? Van a tratar de desbaratar los pilares como en un estado de Nepantla, despedazándonos, y vamos a ver, para explorar cómo definimos y categorizamos en la práctica los conceptos como la lengua, el aprovechamiento académico, el aprendizaje, el conocimiento legítimo. También hay que preguntarnos qué identidades, lenguas, historias, conocimientos, manera de ser y aprender, maneras de sentir privilegiamos y cuáles borramos, cuáles ignoramos, y a veces hasta castigamos o estigmatizamos en nuestra conceptualización de estos pilares. Y tal vez no nosotros mismos, ¿no? Sino en general en nuestros programas o en las políticas de educación que dominan a nuestros programas, ¿no? Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea es, aquí les puse la primera, pero luego el número 2 les dice la segunda tarea, que es desde un pensamiento fronterizo. Les voy a pedir que exploren las preguntas para recrear los pilares o crear una nueva metáfora, un símbolo congruente con sueños de libertad. Entonces, les voy a pedir que piensen cómo podrían reformular los pilares. ¿Son suficientes para representar sus sueños de libertad? ¿O qué cambios les harían? ¿O construirían algo nuevo? Tal vez una nueva imagen, un nuevo modelo, una nueva metáfora. ¿Y qué prácticas nuevas podríamos incluir en ese nuevo modelo? Entonces les vamos a dar unos 15 minutos, si tenemos más tiempo, no sé si tenemos tiempo de unos 20 minutos, para
para platicar de estas dos cosas, ¿no? Y les vamos a proveer una guía con preguntas que pueden usar o no, como ustedes quieran. Simplemente para inspirar ideas también pueden usar el chat y pensar en las ideas que contribuyeron todos como grupo, ¿verdad? Para que les ayude a inspirarles. Entonces, lo único que sí les voy a pedir, bueno, dos cositas. Una de ellas es que tratemos de pensar desde un pensamiento fronterizo, liberándonos, ¿no? Porque a veces, ay, pero es que tenemos como que muchos límites a veces por el diario vivir, ¿no? En la práctica del diario vivir a veces nos empezamos a acostumbrar a que hay límites de políticas, de currículum, de estándares, de exámenes. Entonces, yo sé que esos son muchos límites, pero por unos segunditos hay que pensar fuera de eso, ¿no? Entonces, como dice aquí este mural, la resistencia no solo aguantar, sino construir algo nuevo. Algo nuevo, algo que tal vez no se nos ha permitido soñar. Este es su espacio para hacerlo. Y la segunda cosa es que mantengamos una conversación democrática donde todo tipo de voces sean representadas, como las de docentes y liderazgo, como aquellas de familias, ¿no? De padres, madres de familia. Entonces, les voy a pedir que permitan que todas las voces contribuyan al generar sus ideas. Y estamos imaginando, ¿no? Estamos creando ideas. Antes de que los deje ir, les quiero compartir simplemente unos ejemplos para ver si los inspiran. Por ejemplo, esta organización de TAJU, Teaching for the Achievement of Justice of Us, Achievement in Justice for Us. Si se fijan, estos son los 3 pilares que ellos desarrollaron, que son muy similares a los que les presenté, que son los comunes, ¿no? Pero si se fijan, hicieron unos cambios. Primero que nada, cambiaron el pilar que anteriormente era el último, el de competencia sociocultural, y lo pusieron al principio. Segundo, le cambiaron a lo que es la competencia sociocultural para hacer esto mucho más específico y enfocarse en la equidad y educación contra el prejuicio y la conciencia crítica, ¿no? Entonces aquí tienen palabras bien específicas de lo que para ellos significa. Podemos ser esas raíces que se expanden y crecen, ¿verdad? En vez de vernos como esto es un pilar que se queda estático y todo lo construimos, nosotros lo construimos, es algo que crecemos, nos nutrimos unos de otros. Los niños, si los vemos, por ejemplo, como el fruto, las niñas también nos alimentan, ¿no? O sea, las hojas alimentan las raíces, o sea, todos estamos conectados. Entonces, al pensar en lo que decíamos, ¿no? De las niñas que vengan bilingües con un bilingüismo que nosotros tal vez no entendemos esa experiencia, podemos aprender de ellos y nos ayudan a cuestionar, como decías tú, nuestras propias ideologías, de dónde venimos, qué es lo que pensamos. Muchísimas gracias. Híjole, ya me pasé de tiempo, pero es que están bien bonitas sus contribuciones. Sí tenía algunas ideas para compartir con ustedes de prácticas que he visto en mi investigación y en y del trabajo de otros, ¿no? Y tengo una lista ahí que les compartí en la diapositiva, que se les va a compartir a ustedes también para que la tengan en un documento, por si gustan buscar algunas de estas ideas, pero ojalá les haya servido, ojalá le hayan encontrado al menos un poquito de utilidad y de inspiración para pensar en qué futuros deseamos construir. Muchísimas gracias y pues les dejo el piso, Elvira, a ustedes.